Hola, ¿qué tal? Soy el profesor Carlos Pérez Malváez y en esta ocasión vamos a platicar con ustedes sobre el tema Charles Darwin y la estimación del tiempo geológico. Introducción. El proceso darwiniano de evolución implica que transcurra un lapso considerable de tiempo para que ocurran las transformaciones. El gran obrero de la naturaleza es el tiempo, según Buffon. Darwin concibió un proceso de transmutación gradual y lento que implicaba una escala enorme de cientos de millones de años. Las ideas sobre el tiempo. En el caso de la filosofía hindú, estimó la edad de nuestro mundo en 1800 millones de años. En Occidente, en cambio, con el advenimiento del cristianismo, se estableció una limitación temporal de acuerdo con dogmas teológicos. En el pensamiento medieval, la Tierra ocupaba un espacio estrechamente circunscrito en un tiempo también circunscrito. Los cristianos verán su tierra como un objeto totalmente inmóvil, situado en el centro del universo. Sin embargo, en los comienzos del siglo XVII, Johannes Kepler y Galileo Galilei defendieron el sistema heliocéntrico representado antes por Nicolás Copérnico y desecharon la antigua idea de un gran espacio limitado que rodeaba a una Tierra en movimiento. Sin embargo, el concepto del tiempo es un asunto más difícil. En general, los eruditos cristianos de la época suponían que la edad de la Tierra era aproximadamente de 6.000 años, valor basado en la cronología que se hacía a partir de la aceptación literal de las genealogías de las antiguas escrituras hebreas. San Agustín, en el siglo V, aceptaba una fecha de 5.000 años antes de Cristo para la creación del universo con base en el libro del Génesis. Cuando a San Agustín se le preguntó ¿qué hacía Dios antes de que se creara el universo?, no respondió, pues decía que se estaba preparando el infierno para aquellos que preguntaran tales cuestiones. San Isidoro de Sevilla, en su obra Etimologías, al tratar de la división de los tiempos, establece una cronología detallada relacionando datos bíblicos e históricos cuyas principales fechas son las siguientes. Desde Adán hasta el diluvio transcurrieron 2.242 años. Desde el diluvio hasta el nacimiento de Abraham, 942. Desde Abraham al nacimiento de Jesucristo, 2026. En resumen, la creación había tenido lugar 5.200 años antes de Cristo. La tradición dominante en el occidente cristiano, derivada de la herencia judeo-cristiana, afirmaba que la tierra había sido creada de la nada, por mandato divino. En el siglo XVII, con James Ussher, obispo inglés especializado en cronología bíblica, realizó su famoso cálculo sobre la fecha de la creación, donde el infierno y la tierra fueron creados la noche del domingo 23 de octubre del año 4004 a.C. Stephen Jay Gould aclara que Ussher situó la fecha de la creación en el año 4004 a.C., del día 23 de octubre, pero a mediodía. En las Biblias inglesas, la cronología de Ussher llegó a adquirir una categoría casi canónica o sagrada: la edad de la Tierra y la paleontología. Georges Louis Leclerc, conde de Beaufort, presentó una estimación sobre la edad de la Tierra que rompía con la cronología bíblica y se basaba en un cálculo del tiempo a partir de la liberación del calor interno de la Tierra. En 1788 propuso una evaluación de la edad de la Tierra, estimándola en 75.000 años. Esas estimaciones, sin embargo, no ejercieron tanta influencia sobre los geólogos como las ideas que se estaban desarrollando en otras disciplinas geológicas, la paleontología y la estratigrafía. Las sucesiones de vida que aparecían registradas en los estratos fosilíferos requerían del transcurso de tiempos muy largos para poder ser explicadas. Aún así, la interpretación literal de la Biblia no dejaba de ejercer su influencia y para Cuvier, el diluvio narrado era un acontecimiento de alcance global, de manera que para acomodar sus observaciones a ese dato era necesario extender hacia atrás el tiempo antediluviano. El problema histórico de la geología era cómo explicar la evolución de la Tierra. En los años de 1790, William Smith, un ingeniero de drenajes inglés, propuso que la sucesión histórica de los estratos podía ser fechada exactamente por sus fósiles característicos. Así,
las operaciones subterráneas de la Revolución Industrial contribuyeron inesperadamente al desarrollo de la geología. Los trabajos de William Smith sobre caminos, canteras, minas y canales le hicieron conocer a fondo gran parte del campo de Inglaterra. Este descubrimiento de que los estratos pueden identificarse por medio de los fósiles que contienen hizo surgir cuestiones concernientes a la vida antigua de difícil respuesta, pero la correlación entre localidades distintas parecía ahora factible. El desarrollo de la paleontología tuvo como resultado el extender las estimaciones de la edad de la Tierra, pero varios geólogos extrajeron conclusiones erróneas sobre dos aspectos que solo habrían de aclararse a través del tiempo. El uniformitarismo. A fines del siglo XVIII, James Hutton puso en tela de juicio el pensamiento medieval respecto al concepto del tiempo. Hutton consideraba que los procesos geológicos que cambian lentamente la faz de la Tierra en la actualidad son suficientes por sí solos para explicar la antigua historia de la Tierra. El concepto huttoniano de la Tierra implicaba una escala de tiempo inmensamente grande. Argumentó que no existían trazas del comienzo ni indicios del final de los tiempos geológicos. La teoría de Hutton sobre la Tierra parece armonizar con la entonces creciente filosofía científica, según la cual el universo es racional y todo en él se halla sujeto a una ley natural inalterable. Charles Lyell publicó entre 1830 y 1833 los 3 volúmenes de sus principios de geología, que en 50 años se reeditó 12 veces. Lyell contribuye al desarrollo de la geología histórica moderna y reintroduce con gran efecto el concepto de tiempo ilimitado. La amplia influencia de Lyell preparó las bases de las grandes realizaciones del siglo XIX, entre las que se incluyen las de Charles Darwin, cuyas ideas sobre el desarrollo gradual de los seres vivos no hubieran florecido sin el armazón intelectual de un tiempo vasto. Las ideas de Darwin con relación al tiempo geológico. En su obra El origen de las especies, publicada en 1859, Charles Darwin buscó mostrar la existencia de la evolución orgánica a naturalistas y a no naturalistas, y el pensamiento geológico, y en realidad todo el pensamiento científico de la época, experimentó desde entonces un cambio radical. Se establece su idea sobre la gradualidad del proceso evolutivo y la inmensidad del tiempo geológico. Tanto en la primera edición de 1859 como en la sexta y última edición de 1872, Darwin reconocía la enorme dificultad que representaba para su teoría el desconocimiento de una estimación precisa del tiempo geológico. Pero llama poderosamente la atención su estimación de los 306 millones de años, y a pesar de que será omitida en ediciones posteriores, en particular a partir de la tercera, por las dudas que tuvo a partir de la estimación de Kelvin, nunca dejó de pensar en la inmensidad del tiempo transcurrido y su efecto en la evolución de los organismos. Las estimaciones muy bajas del tiempo geológico, expresadas en un cálculo elaborado por un contemporáneo, Lord Kelvin, quien fue quizá el físico más sobresaliente del siglo XIX. Kelvin estimó la edad de la Tierra en periodos de tiempo que variaban entre unos 20 y 100 millones de años. Darwin llegó a la conclusión de que la estructura de su obra con relación a la evolución de las especies a través de la selección natural era un proceso incuestionable. Como uniformitarista convencido, decidió aceptar la concepción del tiempo de Hutton y Lyell, esto es, un tiempo indeterminado. La estimación actual para la edad de la Tierra de 4.600 millones de años es un tiempo más que suficiente para que el proceso de evolución gradual de las especies a través de la selección natural ocurra. En cierto sentido, esta estimación es el tiempo profundo que Hutton, Lyell y el propio Darwin pensaban debía ser y cuya magnitud sigue siendo difícil de imaginar. La base de este podcast se encuentra en Charles Darwin y la estimación del tiempo geológico, artículo publicado en la revista Filosofía e Historia de la Biología en 2016. Los autores de este trabajo son Carlos Pérez Malváez, Antonio Alfredo Bueno Hernández
y Rosaura Ruiz Gutiérrez.